Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Artemio Suárez y soy un anciano que está a punto de pisar el 10º escalón, es decir, el siglo de vida. Durante el transcurso de los años, he vivido muchísimas cosas de todo tipo. Entre ellas se encuentran situaciones que espantarían hasta a los más valientes. Hoy en día, es muy difícil que las personas se asusten con los eventos paranormales, pues es un tema ya demasiado explotado y en internet hacen de todo con tal de ganarse el agrado y la aprobación del público. Pero esto no siempre fue así. En mis épocas doradas vivíamos el terror real en su estado más puro, y es por ello que les contaré mi historia, cuando fui ayudante de un santero. Corría el año de 1942. Yo tenía 17 años y, dentro de lo más relevante que ocurría en el país, México se había declarado estado de guerra como consecuencia del hundimiento de 2 barcos por parte de un submarino nazi. Hoy puedo enterarme más de lo que sucedía en el mundo en esas épocas, en comparación con esos mismos años, cuando la información no era fluida. Más aún, en mi familia no teníamos televisión, pues era un privilegio de la gente rica. En mi pueblo, era un señor hacendado quien cobraba para que pudieras ver la televisión como si se tratara de un cine. Mi pueblo era lejano, con las calles sin pavimentar, la luz eléctrica escasa y las casas eran, en su mayoría, de adobe y guano divididas por albarradas. Para nada era accesible el combustible fósil, y todo se cocinaba a base de leña. En su mayoría, los hombres trabajaban en la milpa, ganadería o en la cacería, y aún era bien visto que muchos de ellos andaran a caballo, armados con su revólver. Yo sabía leer gracias a mi padre, y a él lo habían enseñado unas monjas españolas que llegaron como apoyo al convento que se encontraba en mi pueblo. Todo en el pueblo era armonía. Hasta que un día llegó él, don Fidel Sanabria, mejor conocido como el Santero. Don Fidel era un mulato, de un tamaño sorprendente, y una musculatura como nunca había visto. Calculo que tendría entre unos 40 o 45 años. Jamás dijo de dónde venía, pero a juzgar por su forma de hablar, no tengo dudas de que era cubano. Él había llegado al pueblo junto con doña Rebeca Arismendi, una mujer tan blanca como el papel, de cabello rojizo y bella como un amanecer campirano. Don Fidel y doña Rebeca eran esposos, y habían adquirido la hacienda San Marcos, que era la más grande y próspera del poblado. Básicamente esa hacienda empleaba al 40% de la población. Sin embargo, doña Rebe, aun siendo tan joven y bella, falleció en condiciones extrañas que nadie supo explicar y que las autoridades mucho menos investigaron. Fue así como don Fidel, siendo el único familiar conocido de su esposa, se hizo de todas las propiedades de su difunta mujer. Al morir la señora, todo en el pueblo cambió, pues don Fidel enseguida echó a la calle a la mayoría de los trabajadores, sin importarle que la hacienda fuera un lugar próspero. Y claro, se dedicó a una labor mucho más oscura, pero no menos redituable, el servicio de santería. Don Fidel solo había conservado a los trabajadores esenciales para mantener la hacienda operando, y entre esos trabajadores se encontraba mi padre. Para la atención de su negocio dedicado a la santería, don Fidel buscaba a alguien de confianza, que supiera leer, razón por la cual le ofreció el trabajo a mi padre. Mi padre no aceptó, pues estaba cómodo en su puesto de capataz, pero se ofreció a buscarle a alguien de suma confianza para que lo ayudara, y es allí cuando me postuló para el puesto de ayudante del santero, aprovechando que también era de las pocas personas del pueblo que sabía leer. En mi casa, vivía bajo constante presión, pues decían que a mis 17 años ya debería formalizar una familia. Así era la vida en los años 40. En una noche mientras cenábamos,
Mi papá habló acerca del trabajo que le ofreció el santero, comentando que me había postulado para ello. Mi madre, evidentemente asustada, se opuso, pero su palabra no tenía valor contra la de mi padre, y él me ordenó que sí o sí yo fuera a trabajar con el señor Fidel. En un principio no acepté, pero realmente no tenía alternativa, pues tampoco podía desafiar al hombre de la casa. Sin opciones, me presenté a trabajar al día siguiente. Una vez allí, mi papá me presentó con el santero y le comentó que yo era su hijo, un chico bueno, honrado y de confianza. Además, le dio autorización para que el cubano pudiera rajarme la espalda a latigazos si yo hacía algo que a él no le pareciera. Don Fidel solo sonrió al escuchar a mi padre y le dijo que él nunca haría eso, pero sí nos advirtió que, en ese trabajo, probablemente vería cosas increíbles que me marcarían de por vida. Así que nos dio una oportunidad para pensarlo mejor, pero a mi viejo nada lo iba a hacer cambiar de parecer, y, sin consultarme, dijo que sí. El tema ya estaba más que platicado y desde ese momento quedé al servicio del viudo de Arizmendi. Fuera de su trabajo, el señor Sanabria nunca me trató mal, y, muy al contrario, fungió como una segunda figura paterna que me dio los consejos y el cariño que nunca recibí de mi padre, aunque durante el trabajo, él era muy diferente. Pareciera como si algo lo poseyera al grado de convertirlo en la más cruel y despiadada de las personas, sin importarle un gramo de la vida de los demás, así sean chicos o grandes. Desde que comencé a laborar con él, lo vi hacer todo tipo de trabajos, pero a los 2 meses de labor solamente me había tocado presenciar situaciones menores, gente acudiendo por consultas para toma de decisiones, curación espiritual mediante hierbas, creación de amuletos y figuras de paja para la protección espiritual, protección de casas trabajadas, entre otras cosas. Pero el verdadero horror lo viví cuando llegó un hombre con actitud nerviosa. Yo lo conocía bien. Se trataba de don Anselmo, el carnicero. El hombre se veía tan desesperado y dispuesto a pagar el precio que fuera necesario por hacerle el mal a Pacorro, quien era su hermano. Se decía que Pacorro se estaba acostando con la esposa del viejo, y este no aguantó más las burlas, así como los chismes que se armaron en el pueblo, y, después de haberse liado a golpes con él, lo corrió de su carnicería donde le daba trabajo. Al quedarse sin trabajo, Pacorro había decidido poner también su carnicería, haciéndole la competencia a su familiar, y considerando que Pacorro tenía un don de gentes que el viejo y mal encarado de Anselmo nunca tuvo, logró hacerse con los clientes de su hermano. Por esa misma situación, las ventas del viejo Anselmo habían disminuido considerablemente, y, acostumbrado a la buena vida, no soportó ver a la baja sus ingresos, y por consiguiente, había acudido con el santero en búsqueda de una solución o de venganza. Cuando don Fidel le preguntó qué era lo que quería hacer con Pacorro, don Anselmo fue muy claro. Deseaba que su hermano tuviera una horrible muerte. Al escuchar esas palabras, morí de miedo y sudaba de nerviosismo como si yo fuera quien había recibido una amenaza de muerte, pues era la primera vez que escuchaba una petición de ese tipo. En cuanto al santero, no se inmutó al escuchar la solicitud del carnicero. Solamente se limitó a hacerle hincapié en que para ese tipo de solicitudes, el precio a pagar era muy alto e iba más allá de lo económico. El carnicero, con la desesperación reflejada en el rostro, le dijo al santero con toda seguridad que lo único que lo mantenía con vida era la esperanza de ver morir a su hermano, o de lo contrario, él moriría primero. El santero asintió y aceptó hacer el trabajo de don Anselmo. Para ello, le pidió que le trajera una pertenencia cualquiera de Pacorro, pero antes de ello el carnicero debía venir preparado para un ritual de ofrecimiento. Al pasar los días, el viejo Anselmo llegó, y tal como se lo había pedido don Fidel, trajo consigo una correa de cuero que había sido de su hermano, y también se encontraba preparado para el ritual.
El ritual se realizó en un cuarto oscuro donde yo nunca había entrado. Estaba lleno de velas, incienso y muchas figuras de santos que yo jamás había visto. Hasta hoy me erizo solo de recordarlo. Allí vi cómo durante el ritual algo o alguien se apoderó del santero y comenzó a pronunciar palabras que, la verdad, no pude entender. El viejo Anselmo se encontraba recostado sobre una extraña silueta que el santero había dibujado con tiza en el piso, y al borde de esta había puesto veladoras que, durante el ritual, habían obtenido una flama roja que más que fuego, parecía sangre. Don Fidel se había despojado de su playera y sudaba a cántaros. Sus ojos se habían tornado blancos y su voz había cambiado. Ahora tenía la voz de un demonio, con un tono gutural que asustaba. El viejo Anselmo mantuvo los ojos cerrados durante el ritual y solo tenía permitido mover la cabeza para responder a las preguntas del santero, asintiendo en caso de responder con un sí y moviendo la cabeza de un lado a otro si la respuesta era no. Al fin de 30 minutos, la ceremonia acabó y don Fidel le comentó al viejo Anselmo que el trabajo estaba hecho. Esa misma noche su hermano tendría una horrible muerte y, una vez terminado el trabajo, el carnicero tenía que llevarle al santero el dinero acordado como pago. Don Anselmo le agradeció a don Fidel por todo y luego se marchó. Posterior a ello, mi patrón me llamó y me pidió que guardara en un lugar seguro un trozo de tela, del cual me percaté que pertenecía a la camisa del viejo Anselmo. Don Fidel, ¿y para qué quiere este trozo de tela?, pregunté pensativo. Es nuestra garantía de pago, muchacho, contestó el santero con toda la disposición. ¿Cómo que garantía?, le dije aún con dudas. Ya lo verás, hijo, ya lo verás, me contestó don Fidel, terminando así la plática. Cuando estaba por irme, me preguntó si podía quedarme con él, pues había algo que le gustaría enseñarme. Yo lo dudé. Después de todo lo visto, la verdad que me encontraba aún asustado. Pero él me dijo que no me preocupara, pues hablaría con mi padre para decirle que me había quedado a ayudarlo, además de que me pagaría al doble ese día si aceptaba quedarme con él. En el momento que dijo que se lo diría a mi padre, no tuve más opción. Sé que lo dijo con la finalidad de que mi padre no pensara que me había ido de parranda, pero yo sabía que, si no me quedaba, me tocaban unos azotes y una reprimenda por parte de mi papá, así que terminé por aceptar. Ya era de noche, y don Fidel había decapitado una gallina negra y la había metido en un bulto de sosquil. Junto con ella estaba también la correa de cuero de pacorro, la que nos había traído Anselmo el carnicero. Después, don Fidel me dijo que lo acompañara, y solo alumbrando con un quinqué, atravesamos el patio de la enorme hacienda y luego caminamos un par de kilómetros, entre brechas, caminos de terracería y espinos, hasta que llegamos a un sitio macabro, muy oculto en el monte, donde sobresalía una entrada de piedra de aspecto aterrador. Se trataba de una cueva. El hombre me dijo que entráramos y lo seguí con mucho miedo. Aquel lugar no era una cueva cualquiera. Al parecer era un sitio que el santero frecuentaba, pues a cada determinada distancia había una antorcha, las cuales don Fidel fue encendiendo una por una hasta dejar completamente iluminado el sitio. Ante mi sorpresa, dentro de la caverna había pequeñas grutas al estilo de catacumbas, 3 para ser exactos, y cada una estaba asegurada con una pequeña puerta con barrotes de metal. El santero se encontraba pensativo y miraba las 3 grutas con dudas. Clarita, Silvio o Fidencio, se preguntaba para sí mismo. Luego me miró y me dijo: «Oye, hijo, ¿Pacorro es buena persona?» «Es muy amable y amiguero, nada que ver con el amargado de don Anselmo», le contesté. Mi respuesta pareció abrirle el panorama, y respondió al aire: «Entonces este trabajo será para Silvio». En ese instante se dirigió hacia la catacumba de en medio, abrió ligeramente la puerta y tiró para adentro la gallina recién matada, así como también la correa de Pacorro. Después susurró:
Este trabajo es tuyo, Silvio. Y comenzó a apagar una por una las antorchas hasta que solo se quedó con el quinqué que traía en la mano. Luego me dijo que era hora de marcharnos. Al día siguiente el trabajo estaría terminado. Al regresar de la cueva, me mantuve callado por todo el camino. Sinceramente no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, y a pesar de que me encontraba invadido por el miedo, tenía muchas preguntas por hacer. Cuando llegamos a la hacienda, don Fidel me dijo: «Si quieres saber qué es lo que está ocurriendo, quédate aquí hasta la medianoche y conocerás a Silvio». Una parte de mí quería salir huyendo del lugar, pero otra parte tenía mucha curiosidad por saber quién diablos era Silvio, y preferí quedarme. Le pregunté al santero qué hora era, a lo que él miró su reloj, y me dijo que eran exactamente las 11:45 de la noche. Esperé los 15 minutos restantes como nunca había esperado algo antes, y cuando se acercaba la medianoche, don Fidel me dijo: «Es hora, solo considera que él no debe vernos». Y luego hizo a un lado una de sus cortinas, y por una rendija de la ventana miramos hacia la penumbra del patio. Y allí fue cuando lo vi, y sentí como el terror se apoderó de mí, además de que experimenté un bajón que me recorrió todo el cuerpo. Se trataba de una pequeña figura, exactamente un muñeco de aproximadamente 60 centímetros de alto. Estaba vestido con un pantalón tipo vaquero y una camisa a cuadros, con el cabello corto y peinado hacia un lado. Caminaba con calma dando unos pasitos propios de su tamaño, pero tenía la mirada decidida y entre sus manos traía una cuerda. De un momento a otro, al pasar cerca de la ventana, se detuvo y comenzó a girar la cabeza lentamente hacia nuestra dirección. En ese instante, el santero cubrió la ventana con la cortina y me dijo: «No debe vernos». Luego de eso nos mantuvimos sentados en el piso por un lapso de 10 minutos, hasta que el viudo se aseguró de que el infernal muñeco ya se había ido. Aquella noche, el santero me permitió que le hiciera un sinfín de preguntas, y amablemente me las contestó todas. La primera pregunta obligada que le hice fue: «¿Qué diablos era eso que acabamos de ver?». A lo que el santero me contestó: «Evidentemente Silvio es un muñeco que yo mismo mandé a construir con un viejo amigo que también profesa la religión yoruba. La intención de este muñeco era atrapar en él un alma en pena, y elegí el alma de un joven hombre que había asesinado a toda la familia de su novia, que se oponía a que se casara con él. Al descubrir la chica el crimen de su amado, decidió salir por la puerta falsa. El joven se sintió desfallecer cuando encontró sin vida el cuerpo de su amada, y también decidió autoaniquilarse. Pero, debido al gran mal que hizo en vida, el hombre fue castigado para penar y no encontrar el descanso eterno. Entonces yo lo atrapé y lo encerré en mi muñeco, para que trabajara para mí en ocasiones como esta. Le llamé Silvio en honor a un futbolista, Silvio Piola», finalizó el santero. Para cuando el hombre terminó de hablar, yo tenía la boca seca y no quería saber más de todo aquello. Sentía un horror indescriptible y estaba a punto de llorar. Lo peor de todo es que yo estaba allí en contra de mi voluntad, y a mi padre no le importaba el hecho de haberme dejado trabajando en el mismísimo infierno. Al percatarse de mi miedo, don Fidel se ofreció a llevarme a casa en su carreta, y me dio el día siguiente para descansar y reponerme de todo lo que había vivido. A pesar del sobresalto que había experimentado, aún tenía muchas preguntas para el santero, como por ejemplo quiénes eran Clarita y Fidencio, los otros nombres que había mencionado en la cueva. Al día siguiente me desperté cerca del mediodía. Mi padre, por fortuna, había acudido a trabajar y mi madre no había querido despertarme con tal de que yo pudiera dormir el tiempo que quisiera. Cuando desperté, vi a mi madre cabizbaja y le pregunté qué había ocurrido. Entonces ella me dijo que encontraron a Pacorro muerto. Alguien lo había estrangulado y no tenía ni idea alguna de quién pudo haber sido. En ese entonces, mi cara cambió al escuchar la noticia.
Era obvio que yo no le contaría nada a nadie de lo que había visto, pero no dejaba de sorprenderme que todo lo que el santero me había dicho era cierto. Mi madre se percató de mi cambio de actitud y me preguntó si me encontraba bien, pero solamente le respondí que estaba triste porque Pacorro era una buena persona y sentía pena por su asesinato. En todo el día no salí de mi casa. Estaba triste y asustado. Una sensación extraña me invadía por completo. Además, al trabajar con el santero, me sentía cómplice de sus fechorías, pero no tenía mucho por hacer al respecto. Así que solamente esperé que el día diera su fin para, al día siguiente, regresar a mis labores. Una vez estando en la hacienda, mi primera encomienda por parte de don Fidel fue acudir con Anselmo, el carnicero, y preguntarle discretamente qué había ocurrido con el pago, pues no se había presentado a pagar como se había acordado. Con miedo y mucha discreción, acudí con el viejo, el cual se encontraba feliz porque la gente abarrotaba su carnicería, tal cual había ocurrido antes de que Pacorro fuera su competencia. Para no intervenir en su venta, me quedé sentado frente a su negocio esperando a que ya no hubiera gente, pero él se había percatado de mi presencia y con la mano me hizo una seña para que fuera a verlo. Acudí rápidamente pensando que a lo mejor iba a pagarme, y no lo había hecho antes, quizá por falta de tiempo, pero, muy al contrario, el carnicero me dijo lo siguiente: «Dile al pendejo del santero que no le voy a pagar ni madre. En este pueblo no hay nadie más chingón que yo, y si no le gusta que venga él mismo a cobrarme para que vea a cómo nos toca. Así que lárgate ahora mismo de mi vista, chamaco ojete, o también a ti te voy a dar en la madre». Yo no quería problemas con nadie. Sabía que don Anselmo era un hombre de pocas pulgas, además de que en su cinturón llevaba su revólver, y realmente yo solo era el mandadero de don Fidel, y no tenía vela en el entierro. Me quité del sitio a toda velocidad y llegué a la hacienda. El santero me recibió preguntándome qué había ocurrido, pues mi rostro de nerviosismo decía más que 1000 palabras. Le platiqué lo ocurrido y le di el mensaje del carnicero. Don Fidel no dijo nada, solamente caminó hacia el patio y me pidió que le entregara el pedazo de tela que me había dado hace un par de días. El santero había matado una gallina negra y en un costal metió al pobre animal junto con el trozo de tela. Entonces me pidió que lo acompañara de nuevo a la cueva. Una vez estando allí, tiró el costal en la catacumba que pertenecía a Fidencio. Luego regresamos a la hacienda. Ya en la casa, le pregunté a don Fidel por qué habíamos acudido a la cueva, aunque siendo un poco obvio, quise hacerle la pregunta para iniciar la plática, y esto fue lo que respondió. Ese carnicero se cree dueño del pueblo, pero no es más que un pobre perro que sin nuestra ayuda no sería nada. Pero espero que haya sido feliz con sus ventas porque a partir de hoy nunca más volverá a sonreír», dijo el santero con rabia en los ojos. «¿Por qué eligió a Fidencio?», le pregunté temeroso. «Ay, hijo, de mis 3 muñecos, Fidencio es el más sanguinario de todos. No elige víctima en específico, no sigue órdenes, aniquila a lo que se cruce en su camino y créeme que el bastardo de Anselmo va a pagar este desliz con mucho sufrimiento», respondió el santero. «Debió ser muy malo en vida. Habló del muñeco Fidencio», dije con miedo. A lo que el santero respondió: «Fidencio fue un hombre maldito. A él no le cambié el nombre y el muñeco se llama igual que el hombre que lo posee. Fidencio fue un campesino por mis tierras, el cual había asesinado a su esposa al verla intimando con su compadre. Después de eso huyó y se dedicó a asesinar a cuanta persona se le apareciera enfrente, sin importar si era hombre, mujer, niño o anciano. Él solamente se escudaba diciendo que odiaba al mundo y a la humanidad. El hombre se escondía en el monte donde vivía como ermitaño y tenía la peculiaridad de que a toda aquella persona que asesinaba la desmembraba para luego comérsela, a veces crudos y a veces cocinados según palabras del mismo. Fue acribillado por un grupo de cazadores cuando lo encontraron sobre un joven,
El viejo Fidencio le estaba devorando la cara cuando una lluvia de plomo le quitó la vida. Y como siempre pasa con estas personas que en vida son demonios, fue castigado y su alma quedó penando hasta que lo encerré en el muñeco Fidencio. Al escuchar lo que don Fidel me contó, inconscientemente comencé a temblar. Creo que hasta ese momento ya había tenido suficiente y el viudo de Arismendi se percató de ello. «Vete a casa, muchacho, que hoy ha finalizado el trabajo. Y por favor no salgas. Tu casa es el paso para llegar a la casa de Anselmo, y seguramente al filo de la medianoche Fidencio pasará por tu calle». En ese momento odié que don Fidel me hubiera dicho eso, pues desde que llegué a mi casa no comí y me mantuve sin poder pegar los ojos, temeroso y pensativo. Ya era muy de noche y todos en casa dormían cuando escuché a los perros ladrar. Yo tenía muchas ganas de ir al baño, pero sinceramente prefería orinarme en los pantalones antes de salir. Por otra parte, una curiosidad juvenil me invadió y me preguntaba cómo sería Fidencio. No lo pensé más. Tomé la Biblia de mi madre y al tiempo que rezaba, hice a un lado la cortina de la ventana que daba a la calle y al acechar miré a lo lejos una pequeña silueta que se acercaba. Los perros le ladraban desde lejos, pero al tenerlos cerca lloraban y corrían despavoridos con la única intención de esconderse. A medida que se acercaba, el corazón se me aceleraba y justo cuando estuvo lo suficientemente cerca y pude percatarme de cómo era, me escondí, cerré los ojos y recé con más rapidez. Sin embargo, de mi mente no se borraba su horrible imagen. Vestía con una sotana negra, como si se tratara de un monje. Tenía el aspecto de un hombre de aproximadamente 70 años, y la nariz muy grande. Su cabello era blanco, y espero no ofender a nadie, pero tenía cierto parecido al prócer de la patria, don Miguel Hidalgo. Lo más aberrante de todo fue lo que tenía en las manos. En una agarraba una pequeña hacha hecha justamente a su medida, y en la otra tenía un pequeño cachorro. No sé si sería de perro o gato, pero se lo comía vivo, como si se tratara de una entrada a su plato fuerte. Después de la impresión de conocer a Fidencio, me acosté sin dejar de rezar, y cualquier movimiento dentro o fuera de mi casa me hacía exaltarme y morir de miedo. Así estuve por un largo rato hasta que me quedé dormido. Al día siguiente me desperté temprano y acudí a la hacienda a laborar como de costumbre. Don Fidel me recibió con una taza de café, y ambos charlábamos ahora ya más tranquilos, cuando de repente empezaron a azotar la puerta. Al acechar por la ventana nos percatamos de que se trataba del viejo Anselmo, quien, en medio de un mar de llanto, le gritaba al santero que saliera de su casa. El carnicero se veía realmente afectado, y golpeaba tan fuerte que incluso las manos le sangraban. Don Fidel me dijo que me escondiera y así lo hice. Luego él tomó su revólver, lo guardó en su pantalón y abrió la puerta. Desde mi escondite podía ver y escuchar todo lo que se dijeron. «¿Qué pasa, Anselmo? ¿Trajiste lo que me debes?», dijo el santero de forma desafiante. «Eres un cabrón de mierda, Fidel. ¿Cómo pudiste hacerme eso?», dijo el hombre con desesperación. «¿Hacerte qué?», respondió el santero. «Si tú mismo viniste aquí llorando implorando para hacerle maldad a tu hermanito. Tú eres un asesino y claramente te dije que este tipo de trabajos tiene un precio enorme, más allá de lo económico que por cierto no pagaste. Así que ahora no vengas con tus llantos y desaparece de mi vista», dijo el santero furioso. «Hijo de la chingada, ese muñeco diabólico que me mandaste mató a mi esposa, a mis hijos, a mis perros, a mis gatos, hasta a los loros. Acabó con toda mi familia. Solo me dejó a mí con vida. Vi claramente cómo se devoraba a mi pequeña cuando me desperté después de escucharla gritar, pero no pude hacer nada. Todos estaban muertos, mis balas no le hicieron daño, y su risa, esa risa diabólica no puede salir de mi cabeza. Ahora todo el mundo piensa que yo los asesiné. Todos creen que estoy loco. Nadie me hizo caso cuando les dije que tu maldito muñeco había acabado con todos. Pero esto no se quedará así, Fidel. Si yo me voy a chingar, tú también te chingarás conmigo».
En ese momento, Anselmo sacó su pistola, pero desafortunadamente para el carnicero, no había en todo el pueblo alguien más hábil en las armas que mi patrón, y con un movimiento mucho más veloz desenfundó su pistola y le metió 3 balazos a Anselmo que le provocaron la muerte instantánea. Don Fidel no tuvo repercusión alguna por asesinar a tiros al carnicero. En primer lugar, nadie bajaba a don Anselmo del loco asesino que había matado y devorado a su familia y mascotas. En segundo lugar, todo fue en defensa propia. Y en tercer lugar, aunque no se cumplieran las primeras 2 condiciones, la autoridad coludida no se iba a llevar al hombre más rico del poblado, además de que era bien sabido que se dedicaba a la santería, y no había una sola alma que no le tuviera miedo. Pasaron los años y poco a poco me gané la confianza completa de don Fidel Sanabria, tanto así que cuando acudíamos a trabajar a otros poblados, él me presentaba como su hijo, Artemio Sanabria. Fueron muchos trabajos que realizamos juntos, y en varias ocasiones usamos a los muñecos malditos para cumplir las peticiones de la gente, quienes pagaban un buen precio por ver morir a sus rivales, que en la mayoría de los casos eran los mismos familiares. Tuve la oportunidad también de ver en acción al tercer muñeco, la amada Clarita, quien en vida había sido una niña que, en un arranque de maldad que el santero aseguraba se debía a una posesión diabólica, asesinó a una comunidad entera de 70 habitantes. Nadie sabe cómo lo hizo, nadie sabe si actuó sola, simplemente en todas las escenas del crimen había agua, como si algo hubiera venido del agua a realizar las muertes. El santero se maravilló con su historia, y fue por eso que atrapó el alma en pena de esta niña en la muñeca Clarita. Clarita era quizá la más tranquila de los muñecos, pues ella proveía muertes silenciosas. Eso sí, en todas las escenas del crimen había huellas de pies pequeños manchadas con lodo y agua, pero nadie se explicaba con exactitud a qué se debía. Don Fidel me insistió mucho en que aprendiera los conocimientos que él tenía, y poco a poco me fui adentrando hasta llegar al punto de que me hice tan adepto a la religión yoruba y logré tener mi propio orisha protector. Con el paso de los años, el santero enfermó y, siendo yo la persona más cercana a él, me heredó toda su riqueza, así como la hacienda. Eso sí, la única condición era que cuidara de sus amados muñecos y les diera de comer de vez en cuando su platillo favorito, una gallina negra recién matada. Para ese entonces, yo ya no le temía a nada, y acepté con gusto cuidar a los pequeños a quienes alimentaba tal cual la petición del santero. Sinceramente, con todo el dinero que me dejó don Fidel, ya no tuve necesidad de trabajar como el nuevo santero, y preferí ocultar mis conocimientos para vivir una vida normal. Ahora tengo varios negocios por la ciudad, y me va bastante bien. En el patio de mi casa construí un altar para mis niños, que es como llamo ahora a Silvio, Clarita y Fidencio. Ahora que en cualquier momento puedo irme de esta vida, pienso mucho en quién cuidará de ellos cuando yo les haga falta.